recordar, traer al presente lo que quedó atrás, querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar, volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas. Hello, amados del Señor, amigos que nos escuchan, muy bendecido día, muy buen día puedan tener todos. Y si alguno no está teniendo un buen día, pues que Dios pueda animarlo, pueda consolarlo, pueda activarlo y pueda levantarlo para que pueda continuar hacia adelante. Sí, sabemos que la vida es dura, la vida es difícil, a veces hay temporadas buenas, muchas veces hay temporadas muy malas, pero confiamos en que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es difícil a veces entender cómo puede ayudarnos a bien ciertas circunstancias que vivimos, lágrimas, dolor, angustia, ansiedad, muchas cosas, cómo puede ayudarnos esto para bien, pero confiamos no en las circunstancias, sino en el Dios que conoce las circunstancias, que tiene el control sobre las circunstancias y puede hacer y va a hacer que toda circunstancia que estés viviendo hoy obre y se encamine para tu bien. Aleluya. Eso nos consuela, eso nos da fuerza, eso nos da ánimo a seguir avanzando en medio de cualquier tribulación que estemos viviendo. Como hablábamos el miércoles pasado, tenemos que tener fe porque la fe nos ayuda a introducirnos en las temporadas difíciles, a vivir, a experimentar las temporadas difíciles, a estar firme en las temporadas difíciles, sabiendo que el Dios que nos prometió es el Dios que va a cumplir y que después de todo esto que estemos atravesando vendrá la luz, amanecerá el sol y disfrutaremos de una gloria tremenda. Yo recuerdo hace, digamos que como 6 años, cuando estábamos viviendo yo y mi esposa en Cuba, estábamos, en un estrés tremendo, estábamos en medio de la pandemia. En Cuba sí estaban bien rígidos. Todo estaba cerrado, no había ni restaurantes abiertos, no había ni cafeterías abiertas, ahí no hay Oxxo, que tú dices voy al Oxxo y compro, no, allí no había nada de eso. Mi esposa estaba embarazada, teníamos un estrés, la embajada estaba cerrada, no sabíamos cuándo iba a abrir. Y nosotros en las tardes salíamos a caminar así, como a 3 kilómetros de la casa, estaba como la autopista, donde solamente era carretera, coches pasando y plantas a los dos lados. Mi esposa recuerdo que tenía unos tenis que llevaba 2 años ya con esos, año y medio con esos tenis, estaban rotos. Le tuve que amarrar un cordón así porque ¿cómo se llama? La parte de la suela se le zafaba. Le tuve que meter algodón debajo en el calcañal porque estaban rotos detrás. Tú la veías caminando, imagínate, un cordón amarrado agarrando todo el zapato y el zapato por detrás se veía todo torcido así, virado, le dolía el pie. Y nosotros llegábamos a la carretera, allá atrás y había como que un pedacito de concreto y nos sentábamos. Nos sentábamos ahí a respirar, a tomar aire fresco y a refrescarnos y a platicar de las cosas que pasaría el día que estuviéramos aquí en Cancún. No sabíamos cuándo íbamos a venir porque la embajada estaba cerrada, no había dinero, no había cita, ni sabíamos cuándo iba a salir ella. Estábamos en una crisis terrible, pero hablábamos, mirábamos el futuro por la fe de lo que Dios iba a hacer cuando estuviéramos aquí en Cancún, cómo íbamos a disfrutar y todas esas cosas, pero estábamos en medio del ojo del huracán, hermano. Era muy triste, nosotros nos sentíamos como si estuviéramos en el fondo de un pozo, todo oscuro, donde no veíamos salida. Así nosotros vivíamos. Y era muy difícil, pero la fe
nos ayudaba a ver mucho más allá de esa circunstancia en la que estábamos viviendo. Era como nuestro pequeño oasis, salir en la tarde a caminar, sentarnos ahí y comenzar a platicar, a conversar de lo que iba a suceder, de lo que Dios había prometido cuando sucedería eso, y nos transportábamos aquí y todas esas cosas. Y bueno, después que llegamos aquí, comenzamos a decir, wow, es tremendo, ¿no? Allá en Cuba conversábamos de lo que iba a suceder, ahora estamos viviendo la promesa. Y así sucede cuando estás viviendo en temporadas fuertes y difíciles. Es importante que tu fe se mantenga activa y firme, mirando el cumplimiento de aquella promesa que un día Dios te hizo, porque eso te ayuda a no enfocarte en lo que estás viviendo, en la circunstancia, sea escasez, sea enfermedad, sea lo que sea que estás viviendo, sino que te ayuda a que tu enfoque esté en el cumplimiento de la promesa. La fe tiene que estar activa en nosotros. ¿Que vamos a dudar? Sí. ¿Que vamos a tener lágrimas? Sí. ¿Que va a haber ansiedad? Sí. ¿Que vamos a querer tirar la toalla? Sí. Eso es normal. No crea a nadie que le diga, no, porque tú no puedes llorar, no puedes dudar, no lo puedes hacer. Eso es mentira, eso es cuento de hadas. Porque mientras estemos en esta naturaleza caída, en este cuerpo de carne y hueso, esos sentimientos se van a expresar, van a fluir normalmente. Van a haber días que le vamos a decir al Señor, mira, ya yo no quiero más nada, no cuente más conmigo, ya yo no puedo más, porque estamos tan frustrados. Y ha pasado tal vez mucho tiempo del día en el que Dios nos hizo una promesa y no ha pasado nada, no vemos nada claro, no sabemos cuándo se va a cumplir, que nos frustramos y decimos, Señor, y lloramos y no quiero más nada, y ya, Señor, estoy harto, estoy cansado. Pero bueno, Dios tiene misericordia de nosotros, nos consuela, nos anima, nos da una palabra de aliento, nos levanta, y después decimos, ay, Señor, perdónanos por eso que te dije, Señor, no tengas en cuenta eso que te dije de ya no cuentes más conmigo. Yo lo he pasado muchas veces, y lo voy a seguir pasando en la vida, y como usted seguro lo está pasando hoy por la circunstancia que está atravesando. Y hoy Dios quiere hablarnos bajo el tema Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. No algunas veces. Dios quiere que tú sepas hoy que Él siempre tiene el control. Bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo, Dios siempre tiene el control. Ahora, el atravesar por diferentes temporadas en nuestra vida, esto es algo natural que estaremos viviendo hasta que Cristo venga a la tierra o hasta que partamos de este mundo. Mientras estemos en este cuerpo, en este caparazón humano, las pruebas estarán presentes, las lágrimas estarán presentes, traiciones, chismes, cualquier circunstancia, algunos en una área, en otros en otra área, pero dice la Biblia que en todos estarán cumpliéndose estas diferentes tribulaciones, adversidades. Yo sé que usted está pensando en este momento en lo que usted está pasando. Tal vez esta misma mañana usted se paró y le dijo, Señor, mira, ya yo no puedo más, ya mis fuerzas no dan más, estoy cansado de luchar con este problema con mi esposo, con mi hijo, estoy cansado de esta situación económica que no salgo de una para entrar en otra, estoy todo el tiempo endeudado, me entra el dinero y tengo que soltarlo en la deuda, vivo pidiendo prestado. Señor, estoy harto, estoy cansado. ¿Cuándo vas a sacarme de esta situación, Señor? ¿Qué pasará con mi vida? Esta enfermedad que tengo me va a matar, me va a quitar la vida, Señor. Sáname, sáname, sáname. Y tú no haces nada, Señor. Cada uno tiene una batalla en su vida. Cada uno sabe lo que está pasando, lo que está atravesando, lo que está viviendo, cuánto tiempo lleva allí, porque a veces el tiempo también influye. Cuando comienzas una semanita, todo está bien, pero cuando llevas un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, hermano, créeme que
te turbas. Como dice, oye, tú dices, papito, acuérdate de mí, yo soy ese que le hiciste la promesa. Mira, échame un vistazo hasta aquí abajo, donde estamos los mortales. Yo sé, hermano, yo lo he experimentado mucho, créame. A veces piensan que como somos los predicadores que estamos animándole y dando de esa palabra, no estamos pasando por nada. Pero resulta que cada una de esas palabras que nosotros le damos es porque estamos experimentando o hemos experimentado cada una de esas circunstancias. Por eso le hablamos con todo el corazón, siendo transparente. Una de las cosas que a veces a la gente no le gusta de mí, pero me caracteriza es pues ser sincero. Yo no tengo problema en no aparentar algo, porque hay un gran problema hoy en el mundo en vivir de apariencia, en siempre estar aparentando. Si vemos las redes, una cosa es la foto que la gente pone y otra cosa es la realidad de la gente, porque estamos buscando la aprobación de la gente, estamos buscando una imagen falsa que no somos, incluso hablamos bonito delante de las redes y no sé qué cosa, y cuando estamos delante de un amigo, de quien sea, tratamos de ser alguien que en realidad no somos o aparentar. Y como hablábamos, ¿dónde fue? El domingo que estábamos predicando en la iglesia, decíamos que a veces está esto de que te pregunta, oye hermano, ¿cómo estás? Y decimos, no, yo estoy en victoria, yo estoy en fuego y candela, pero por dentro estamos heridos, lastimados, frustrados, estamos cansados, estamos desanimados. Seamos sinceros, hermano, no tiene nada que ver con el positivismo que hay hoy que te dice, no, tú tienes que decir que tú estás en victoria, que tú estás bien. Sí, todo eso está perfecto, todo eso está bien, pero la realidad es la siguiente, que cuando nosotros vemos nuestra vida, nos damos cuenta que no estamos en victoria, nos damos cuenta que estamos en una batalla súper fuerte, sí, que tenemos la victoria garantizada, es otra cosa. Que Dios nos va a proveer y Dios va a suplir y Dios va a cumplir la promesa es otra cosa, pero tenemos que estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo, la temporada. Hay momentos que sí vamos a decir, estoy en victoria porque estoy bien económicamente, estás bien, estás avanzando, estás en gozo, pero hay otras temporadas, hermano. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué le dijo? Vengan a orar conmigo porque mi alma está angustiada hasta la muerte. La sinceridad es parte de Dios y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sinceros con Él. No vayamos a la presencia, sí Señor, oh gloria a tu nombre, bla, 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 bla. A veces hay que ir a la presencia del Señor y decirle, mira papito, no puedo más. Ayúdame, porque al final sabe, Dios lo sabe y Dios ama la verdad en la intimidad. Dios ama la transparencia con Él en la intimidad. Estás luchando con un pecado. Cuando vayas a la presencia de Dios, dile, Señor, mira, estoy luchando con esto. Esta mujer, este hombre me tiene que ya no puedo más. Esta tentación en mi trabajo, este problema con el hermano, con la hermana. Estoy loco por agarrar, como dicen algunos, por pagarle a alguien y mandarle a dar una tunda. Señor, estas son mis emociones de la carne, ayúdame Señor, le estoy hablando transparente, ahora que ninguno venga a decirme, ay mira esos pensamientos, tranquilo hermano, muchos de nosotros tienen esos pensamientos y peores que eso, pero Dios nos quiere ayudar a avanzar, a sobrepasar cada una de esas circunstancias que estamos viviendo y no lo vamos a poder sobrepasar solos. Necesitamos entender que necesitamos a Dios, necesitamos las fuerzas de Dios, necesitamos el abrigo de Dios, necesitamos que Dios nos tome de su mano y nos levante, nos aliente, nos consuele, que Dios nos ayude, nos diga, vamos, tú puedes, yo estoy contigo, yo te daré la victoria. Necesitamos eso. A veces necesitamos acercarnos a un amigo, a un pastor y decirle, oye, brother, hermanita, estoy pasando por esta situación. A veces, obviamente, no le vayas a contar a cualquiera, pero hay personas de oración, personas que tú sabes que van a orar por ti, que van a interceder por ti, que te van a dar una palabra de ánimo. Acércate a esas personas, sincérate, porque dice la Biblia que tenemos que orar unos por otros, llevar las cargas unos por otros. Ahora bien, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25, la Biblia nos habla del afán y de la ansiedad. Esto es algo que
está muy presente en toda la humanidad hoy, dentro del pueblo cristiano y dentro del pueblo no cristiano. Es esa preocupación constante y desenfrenada por las cosas físicas que necesitamos, por el mañana, por el pasado, por el qué va a suceder. Y esto es algo que normalmente surge cuando estamos atravesando cualquier circunstancia como estamos hablando hasta ahora. Nosotros como humanos deseamos una solución, necesitamos una solución para nuestro problema, para lo que estamos atravesando. Necesitamos una solución, que Dios haga algo, y si no conocemos a Dios, estamos desesperados. A ver, si yo tengo esta situación económica, ¿cuál es la solución más rápida? O voy a pedir un préstamo en el banco, o voy a pedirle un préstamo a alguien, o voy a ponerme a trabajar para solucionar el problema. O aparentemente solucionar el problema, porque esto nos trae otros problemas. Pero en cualquier situación que nosotros estemos viviendo, nosotros queremos o necesitamos una solución. Si tenemos que pagar la renta y no hay dinero, necesitamos una solución. Si hay enfermedad, no hay donadores de sangre, necesitamos una solución. Y en este mundo de hoy, que cada vez se está moviendo mucho más hacia soluciones rápidas, hay un movimiento de que el ser humano tenga las cosas más al alcance. Ahora con la inteligencia artificial, para buscar información súper rápido, buscas, tecleas, y te sale toda la información. Y así con muchas cosas, ¿no? Entonces es bueno poder tener soluciones rápidas, pero hay un problema, y es que todo no se puede solucionar rápido. Hay cosas que toman tiempo en solucionarse, y es allí donde entra el afán y la ansiedad por el cuándo se va a solucionar, porque me urge que se solucione ahora. Pensamos que esto es como ir al Oxxo, pagar con 30 pesos un Gatorade y lo compramos. No, hay situaciones en la vida, hermano, amigo, yo sé que tú me entiendes lo que te estoy diciendo, porque estás atravesando esas situaciones también, y por más que te estás esforzando, no se soluciona. Hay situaciones que no son hornos de microondas. Hay situaciones que no es 2 minutos, 30 segundos, se calentó la pizza. Hay situaciones que toman semanas y meses por solucionarse. Y la Biblia no deja este tema aislado, porque como Dios conoce cómo somos, como Dios conoce cómo reaccionamos, como Dios conoce también nuestro enemigo, que es Satanás, que es el diablo, cómo actúa y cómo utiliza diferentes circunstancias para matarnos la fe y para desenfocarnos, Él habló acerca de este tema. Y dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, por tanto, os digo, no afanéis. Lo primero que Dios nos está dando no es una opción, nos está dando una orden, y te está diciendo a ti y a mí, no te afanes. Ahora, lo está diciendo Jesús a la ligera, porque Él quiere, porque, como se dice en Cuba, le da la gana, como se dice aquí, tal vez porque le sale de donde sea. No. Es que Jesús conoce cómo mejor funcionamos nosotros. Jesús quiere lo mejor para ti. Jesús no quiere que tú vivas en estrés, porque déjame decirte que una de las mayores causas de muertes, de enfermedad, de infartos y de cualquier cantidad de enfermedades en el mundo es el afán, la ansiedad, es el estrés. Esa es una de las mayores causas en el mundo de que salen enfermedades, muertes, infartos, derrame cerebral, parálisis, por la ansiedad. Entonces Cristo dice, por tanto te digo, no te afanes. Escucha, porque muchas veces en este texto Jesús lo va a decir, no te afanes. Ahora, no te afanes porque por vuestra vida, por todas las cosas concernientes a la vida, no te afanes, no te afanes. ¿Qué significa el afán? El afán, literalmente desde su raíz, significa estar dividido,
en tu mente, es algo que divide tu pensamiento y no te deja enfocarte en las cosas más importantes y de relevancia. Y en segundo lugar, significa estar al lado, de un lado a otro. Por lo tanto, el afán y la ansiedad, número uno, divide tu enfoque. Si tú estás enfocado en algo, proyectado en algo, esta ansiedad, este afán por el día de mañana, por el qué va a suceder, por las cosas de la vida, cómo voy a dar el viaje, cómo voy a solucionar el tema de los pagos, cómo voy a comprarme la ropa, cómo voy a salir de vacaciones, cómo voy a pagar la escuela del niño, cómo voy a... Todas las cosas concernientes que voy a comer, que voy a vestir, todas las cosas concernientes a la vida. El afán, esa preocupación excesiva te hace desenfocarte de lo que realmente importa. Divide tu pensamiento entre las cosas espirituales, las cosas realmente que llevan a vida eterna. Divide tu pensamiento entre la confianza en Dios, la fe en Dios, el descansar en Dios, el saber que Dios tiene el control y el desesperarte, la preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo solucionaré? ¿Qué va a pasar? Entonces Cristo dice, no dejes que el afán entre a tu vida, que la ansiedad entre a tu vida, porque te va a desenfocar, porque te va a preocupar, porque no te va a dejar pensar claramente y porque te va a alar de un lado al otro. Te va a alar para aquí, el pensamiento para aquí y para allá y para aquí. Entonces, tengan esto presente para todo lo que vamos a seguir leyendo. No te afanes, no permitas que el afán entre a tu vida por las cosas naturales del día a día, por las cosas que nosotros necesitamos del día a día, cualquiera que sea. No te afanes. Entonces dice, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ahora, si se dan cuenta, Cristo no está hablando aquí de vanidad. Cristo está hablando de que no te afanes por cosas esenciales de la vida, por el comer no es esencial, el comer es esencial. Si no comes, ¿sabes qué pasa? Te mueres. Dice, no te afanes por el que has de beber. Necesitamos agua, líquido a nuestro cuerpo. Si no bebes, ¿qué va a pasar? Más tarde que temprano, mira, van a colapsar los riñones, va a colapsar todo el sistema digestivo y vas a morir. Y en tercer lugar, la vestimenta. No podemos estar saliendo desnudo para la calle. Y Jesús está tratando estos temas muy esenciales, porque usted dirá, ¿cómo que no me voy a afanar por qué voy a vestir, qué voy a comer, qué voy a tomar? Cristo está tratando temas muy sensibles y Él está diciendo, aún de las cosas esenciales para la vida, no te debes afanar por eso. Ahora, y después va a explicar el por qué no debemos afanarnos, porque esto tal vez le puede estar causando ruido en el sistema. Algunos que nos están escuchando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Muy presente, no te afanes, no estés en esa preocupación excesiva que no puedas ni dormir porque no tienes comida para mañana, porque no tienes que vestir. Dice Dios, no te afanes, no dejes que esto robe tu enfoque a la fe, al estar consciente de que Dios tiene el control de todas las cosas y toda circunstancia que estás pasando en la vida. Dice el versículo 26, ahora dice, mirad las aves del cielo, que no siembran. Ahora mira la explicación que va a dar Cristo. Ponte a mirar las aves del cielo, estando consciente de que Él ya te está diciendo, no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vestir y por lo que has de beber. Ahora Él te dice, mira, quiero que te pongas a mirar las aves del campo. Dice, míralas, las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. ¿Qué significa eso? Ellas no trabajan. Ellas no van a la zona hotelera a trabajar. Ellas no van al juzgado a trabajar. Ellas no van a dar, ¿cómo se llama? Clases. Ellos no van a vender al tianguis. No, ellos no hacen nada de eso, de lo que nosotros tenemos que hacer por orden de Dios, porque el mismo Dios dijo, el que no trabaje, que no coma. Y obviamente el que no trabaja, no va a comer. Ahora dice,
piensa, mira las aves del campo. Ellas no trabajan, no, ellas no siembran. En ese tiempo, pues había muchas personas que sembraban, y sembrabas arroz, sembrabas trigo, sembrabas lo que sea, y con el paso del tiempo tenías el fruto para comer. Dice, ellas no siembran, ellas no siegan, es decir, no cosechan, ni recogen en graneros. Los graneros era donde guardaban todo el alimento. Y ahora escucha lo que dice Cristo. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escuchen esto, cómo Jesús va a tratar de introducirte argumentos para que no tengamos ansiedad y preocupación extrema, que al final no lleva a nada. Dice, mira las aves del campo, ellas no hacen nada, nadita. Sin embargo, ahora Jesús introduce una palabra importante, vuestro Padre. Ay, nuestro Padre, nuestro papá, nuestro papito amado, ese Dios que nos salvó, que nos cambió, que nos salvó con precio de sangre, ese Dios, nuestro Padre. Y piensa en esto, en Dios como tu Padre, ese que se va a preocupar por ti, ese que sabe todo cuanto tú necesitas, ese que va a enviar bendiciones de todas partes para suplir tu necesidad. Dice que vuestro Padre, celestial, las alimenta. Oye, ellas no hacen nada, ellos simplemente buscan la comida. ¿Dónde está? Vamos para el campo a comer, vamos para esa planta a comer, vamos para el río, vamos para donde quiera tomar. Así están las aves. Ahora, dice esto, dice esta pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Escucha cómo Cristo va actuando. Ok, yo no debo de afanarme. Jesús me está diciendo, mira las aves del campo, ellas no trabajan, sin embargo vuestro Padre les da de comer. Ahora, tú y yo no valemos mucho más que ellas, no tenemos mucho más valor que las aves. Esto es una pregunta crucial. No vales, y lo que te está diciendo es, bueno, si a las aves que valen menos que tú, Dios las viste, Dios les da de comer, no va a ser mucho más con nosotros que valemos mucho más que las aves. Dice ahora, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afanen, una vez más, afane, es decir, por mucho que te preocupes, por mucho que te desenfrenes pensando y pensando cómo voy a solucionar esto, cómo se va a resolver y estresándote y arrancándote los pelos de la cabeza y se te cae el cabello y no te dan ganas de comer y te preocupa y siempre estás estresado y hablas mal y hablas gritando, porque todas estas cosas las trae como fruto el afán y la ansiedad. Te saca de tu enfoque, te saca de quién eres tú normalmente, te perturba. Hay mucha gente que ha estado hasta loca. Terminan locas por la ansiedad, tanto pensar cómo resuelvo, y el estrés y el enemigo te dice, sí, piensa, cómo lo vas a resolver aquí, allá, y haz esto, y haz aquello, y entra el estrés. Dice el texto, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que piense y se desespere, quién podrá añadir a su estatura un pedacito más? Mira, qué preguntas parecen locas, pero preguntas con mucho sentido está haciendo Cristo. ¿Quién de ustedes puede hacer que su tamaño crezca una cuarta más, 2 dedos más, por más que se afane? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sabe qué te está diciendo? No te va a llevar a nada el afán, a nada bueno, a muchas cosas malas sí, a nada bueno te va a llevar el afán. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Me encanta esa palabra, por mucho que se afane, es decir, por más que te afanes 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5, todo el año afanado, toda la vida afanada, turbada, con ansiedad, y no vas a crecer un codo más. Entonces dice, y por el vestido, porque continúa con lo mismo, por las cosas esenciales, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te turbas, ansioso por el que vas a vestir? Considera
Dice, observa una vez más, piensa en los lirios del campo, las flores, todas esas cosas, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Cuántos se deleitan en una rosa bien hermosa? ¿Cuántos ven una rosa ya sea roja, blanca, amarilla, un girasol, según la flor que le guste a cada mujer? Bueno, hasta los hombres a veces, cuando tú ves una flor así bonita, tú dices, wow, qué bonita esa flor, ¿verdad? Dice la Biblia, obsérvalos. Observa las flores, obsérvalas. Ellas no hilan, es decir, en aquel tiempo se hacían, pues, se tejían los vestidos y esas cosas. Ellos no lo hacen, las flores no hacen eso, las flores simplemente crecen. Y dice la Biblia, míralas y piensa en que Salomón, aún con toda su gloria, el hombre más millonario de su tiempo, el rey con toda la riqueza que pudiera desear cualquier persona en el mundo, dice la Biblia, él no se vistió nunca como una de ellas. Dios mío, qué locura. Recuérdense que ya Cristo nos dijo que nosotros valemos más que eso. Nosotros tenemos más valor delante de Dios que las flores, que las aves. Y ese es el pensamiento que Dios nos está diciendo. Si Dios le da de comer a las aves, si Dios viste a una flor así tan bella y nosotros valemos más que las flores y que las aves, ¿no hará mucho más con nosotros? ¿No nos vestirá Dios? ¿No nos alimentará Dios? ¿No nos dará de beber Dios? ¿No nos dará la solución Dios? ¿No nos dará la victoria Dios? ¿No abrirá las puertas Dios? ¿No nos dará sanidad Dios? Tenemos que pensar en esto, amado hermano y amigo que nos escucha. Si Dios hace todo esto con las aves, las alimenta, las cuida, les da de beber, si Dios le da esta belleza a las flores y nosotros valemos mucho más que las flores y que las aves, ¿será que Dios no se preocupará por nosotros? ¿Será que Dios no estará al pendiente de nosotros? ¿Será que Dios no dará solución a lo que estamos viviendo? ¿Será que Dios no proveerá? ¿Que Dios no abrirá las puertas? ¿Que Dios no dará la victoria? Dios sí lo va a hacer. Jesús, Dios encarnado, quiere concientizarnos de esto para darnos fe, para que no entremos en un desenfoque, para que estemos proyectados creyendo que Dios tiene siempre el control. Y dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza, todo su dinero, se vistió así como uno de ellos. Dice ahora, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Siento que el Espíritu está allí. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Sabe? Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti. Sí, parece que Dios se olvidó de lo que estás pasando, pero Él no se olvidó. Él está allí presente. Él conoce cuánto sufres, cuánto lloras. Él conoce tus frustraciones. Él conoce que te preguntas cada día cuándo vas a hacer algo, Dios. Él conoce cuán necesitado incluso estás de esas cosas esenciales. Porque Él no está diciendo que no te preocupes por eso. Sí, Dios está diciendo, sí, trabaja, tú tienes que trabajar, tienes que preocuparte, tienes que ocuparte de tu familia, tienes que ocuparte de qué vas a vestir. Pero Él lo que no quiere es que tú y yo nos afanemos en un afán excesivo, en una preocupación excesiva que nos lleve a enfermarnos y que nos lleve a olvidarnos de Dios para pensar en cómo vamos a resolver las cosas nosotros. Y ese es el problema que tenemos a veces muchos, que bajo cierta presión olvidamos el Dios que provee, el Dios de milagros, el Dios sobrenatural, el Dios que puede hacer en un momento solamente lo que nosotros no podríamos hacer en 10 años de vida. ¿Cuántas veces le he contado aquí los testimonios de ofrendas que nos han llegado a nosotros de personas que no saben nada de la situación y Dios suple y Dios provee? A veces me ha llegado dinero hasta de Cuba. Imagínate tú.
con esa situación una ofrenda me ha llegado de Cuba para mí, para mi familia, puertas abiertas. Recuerdo una vez que estaba estaba en Cuba viviendo y no tenía nada de zapatos. Y le hice una oración a Dios y le dije, Padre, mira, yo quiero este zapato así, yo quiero un par de tenis así, lo necesito, lo quiero así, de este color que me sirva para sa. Hermano, semanas después llega un amigo y me dice, mira, aquí está, un par de tenis que te compré. Tal cual se lo había pedido a Dios, del mismo color, de la misma manera. Es que Dios es sorprendente. Dice la Biblia, no está la palabra en nuestra boca. Es decir, no está la petición en nuestra boca. No está esa petición que tú le vas a decir a Dios, Señor, mira, necesito tanto dinero para esta situación. Y ya Dios la sabe. Porque Él conoce todas las cosas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros. Ahora mira lo que dice, hombres de poca fe. Ahora entra también en este asunto la fe. ¿Por qué? Porque la falta de fe es la puerta abierta para el afán y la ansiedad. Cuando no hay fe en que Dios siempre tiene el control, aleluya, entre el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque la fe te hace descansar en el control y la soberanía total de Dios. ¿Cuál es ese control? Dios conoce mi situación. Dios tiene el poder para solucionar mi situación. Dios sabe cuándo es el tiempo correcto para solucionarlo. Voy a descansar en Él. Cuando eso no está en nuestra vida, entonces entra el afán y la ansiedad. Y es lo que significa que divide tu pensamiento entre la confianza en Dios y el afán. Y por lo tanto, prevalece la preocupación excesiva y te lleva de un lado a otro, estresado y ansioso. Y dice la Biblia, no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe. A veces sabes cuál es el problema de tu situación, tu poca fe y mi poca fe. No te digo que por tu mucha fe Dios va a solucionar el problema. No. Hay momentos en que es necesario atravesar el problema, la temporada de problema, pero para atravesarla es necesaria tener la fe suficiente para confiar en que cuando Dios determine que va a proveer, que va a sacarnos de esa situación, Dios lo va a hacer. Es necesario que la fe esté firme. Que la fe esté firme. Y como les decía el miércoles pasado, yo muchas veces tengo que hablarme a mí mismo y decirme, José Miguel, tienes que tener fe. En estos días hemos estado pasando una situación ahí por muchas cosas en la casa, en la familia. Y de hecho, por eso viene este tema. Por eso le decía que a veces sale de nosotros situaciones ahí difíciles con muchas cosas. Y me di cuenta que me estaba afanando, hermano. Me di cuenta que yo estaba con una ansiedad ya excesiva. Y ayer en la noche, mientras estaba en el tiempo con los hombres allá, Dios me habla. Dios me habla y dije, ay, sí es cierto, Señor. Cuando yo estaba en Cuba, yo dependía de ti totalmente. Totalmente yo confiaba en ti. Y como alguien dijo, la cosa del cubano es que Dios es lo único que tiene para solucionar situaciones económicas, para solucionar cualquier cosa. Dios es lo único que tenemos. Una persona que le hizo una pregunta al cubano y le dijo, ¿por qué ustedes son así? ¿Por qué ustedes siempre claman en oración a Dios por todo? Y el cubano le dijo, mira, la diferencia es que para ustedes Dios no es todo lo que ustedes tienen. Para los de que viven en un sistema capitalista, no, ustedes dicen, voy a trabajar y soluciono el problema. Pero para nosotros, Dios es todo lo que tenemos. Y ese es el pensamiento que debe de tener un cristiano. No es que, ¿cómo soluciono esto? Así lo voy a hacer. ¿Cómo soluciono aquello? Así lo voy a hacer. No es Dios en primer lugar. ¿Cómo lo soluciono, Dios? No es que no trabajes, sí hazlo, pero ten presente a Dios. Fíjense que Proverbios dice, fíate de Jehová, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa? La propia prudencia en tus propias soluciones, en cuál es la manera en que tú tienes tu pensar de cómo lo vas a solucionar. Dice, no te confíes de eso.
Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y me di cuenta en estas situaciones que estábamos pasando en la casa, que me estaba dejando arrastrar por el sistema no capitalista, por el sistema del diablo, que ese es el sistema de llevarte a no confiar en Dios para que confíes en ti mismo, lo soluciones por ti mismo. Y ayer en la noche le dije, Señor, perdóname, porque me he dejado llevar y por lo tanto me sentía realmente afanado y ansioso por solucionar las cosas. Y ya ahí estuve orando durante la noche y Dios me dijo, de este tema vas a hablar. Y comencé a descansar en el Señor. Le dije, ok, Señor, voy a descansar en ti. Voy a volver a confiar en ti como lo hacía en Cuba, Señor. Yo dependo de ti. De todas formas, si mi afano no se va a solucionar nada, voy a estar más estresado, voy a estar con más carga, voy a estar con más ansiedad, con más miedo, más desesperado. Voy a confiar en ti, confío en ti. Te entrego esta situación en tus manos. Entrego esta batalla en tus manos, lo entrego. Y créeme que comenzó a cambiar algo dentro de mí. Comienzo a estar más tranquilo, más confiado, confiando en la soberanía de Dios, en que Dios siempre tiene el control, aleluya. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe, aleluya. Hay que tener fe, hay que levantar la fe. ¿Tú quieres saber si tú tienes fe o no? Sencillo. Mira cómo estás actuando en medio de tu situación. ¿Estás buscando tus propias soluciones? No tienes fe en Dios. ¿Estás buscando tus propias estrategias para solucionar la cosa? No estás teniendo una fe en Dios. Estás siendo un hombre de poca fe. Pero ¿sabes cuándo tú sabes si tú tienes fe? Cuando tú te tiras de rodillas y tú le dices, Señor, mira, todo esto que está pasando, mira esta tormentaza que yo estoy viviendo. ¿Cómo tú vas a solucionar esto? Entrego este dolor en tus manos. Ayúdame a no buscar mi propia solución, sino a buscar tu solución. Este texto no está allí por gusto. Cuando Jesús nos dice, ustedes no saben que vuestro Padre que está en el cielo va a hacer mucho más abundantemente en medio de sus situaciones, hombres de poca fe. y después los discípulos le decían, aumenta nuestra fe entonces. Y Cristo le decía, mira, si ustedes la tuvieran tan pequeñita como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña. A veces tenemos una fe tan pobre que no somos capaces. Y a veces la fe, hermano, mire, yo he tenido que hablarle a mi propia fe. Sí, vamos, tú tienes que creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú estás buscando otras situaciones, otras soluciones. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando caemos en la ansiedad y en la falta de fe, comenzamos a hacer o a querer hacer aquello que Dios un día nos dijo que no hiciéramos. Mire, hay personas que Dios le ha dicho, sal del trabajo. Hay personas que Dios le ha dicho, oye, no hagas esto, no te metas en eso. Pero como cayeron en la ansiedad, y esto aparentemente es la solución a su problema, ellos comienzan a desear hacer aquello que Dios le dijo que no tenían que hacer y a meterse en aquello que Dios le dijo. E incluso en algunos tiempos robaban, en algún tiempo se drogaban, en algún tiempo fumaban. Y la ansiedad, el diablo la usa para llevarte una vez más a hacer aquello de donde un día Dios te sacó. Y mucha gente vuelve a hacerlo, sí, porque han tenido poca fe, no han confiado en que Dios tiene el poder para sacarlo de esa situación. Y por lo tanto el enemigo te dice, sí, sigue así con ansiedad, síguete preocupando. Sí, mira, la ansiedad te está llevando a drogarte. Eso no vas a volver a ser adicto, no, tranquilo, una probadita de fumar, una probadita de unos traguitos, de unas chelitas ahí. Dale, una probadita. Oye, métete, trabaja. Dios te sacó del afán al trabajo de trabajar noche y día. Y Dios te dijo, tranquilo, tómalo suave, yo te voy a proveer. Y el diablo te dice, no. Será unas semanitas nada más, unos mesecitos. Vamos, trabaja y cuando salgas de la deuda, vuelves de nuevo a estar tranquilo. Mira, mentira. Después te vuelve a atar de manos y pies, de espíritu, de pensamiento,
de aquello donde Dios un día rompió tus cadenas. Miren el peligro de afanarse y turbarse por situaciones que nosotros estamos viviendo. Hay cosas que no podemos solucionar, hermano. Créeme, por mucho que nos afanemos, no lo vamos a hacer. Lo mejor que podemos hacer es tener fe en Dios, confiar en que Dios tiene el poder para hacerlo. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué significa esto? Porque los que no conocen al Dios, los que no conocen a su Padre, los que no conocen al Dios proveedor, al Dios que abre puertas, al Dios milagroso, viven de esta manera. Los que no los conocen, pero ustedes que conocen al Dios, ustedes que saben que tienen un Padre que se preocupa por nosotros, no deben pensar así, no deben vivir afanados, no deben vivir turbados, no deben vivir en ansiedad, deben vivir con la fe firme y constante en el Padre que cumple sus promesas. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque aquellos que no conocen de Dios buscan, wow, oye la palabra, ellos buscan, ellos están desenfrenados detrás de todas esas soluciones, desenfrenados detrás del vestir, detrás del comer, detrás de las cosas externas al cuerpo. Ellos andan afanados, los buscan. Aquellos que no conocen de Dios, dice, ellos están detrás de eso, pero vuestro Padre Celestial, ay, 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 sabe. Él sabe, aleluya, qué bueno, qué texto más lindo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad económica, que tienes necesidad financiera, que tienes necesidad de comida, que tienes necesidad de una casa, que tienes necesidad de un coche, que tienes necesidad de un trabajo. Vuestro Padre que está en los cielos, Él sabe. Cristo no dejó simplemente el hecho de que nosotros supiéramos que tenemos un Padre. También nos hace saber que nuestro Padre sabe y conoce que tenemos necesidad de todas estas cosas que tú necesitas como urgencia para vivir. Él lo sabe. Gracias, Señor, porque tú lo sabes. Por eso, Él nos dice que no tenemos que tener ansiedad ni afanarnos por las cosas esenciales de la vida, porque nuestro Padre que está en el cielo sabe que nosotros tenemos necesidad de eso. No corramos bajo el mismo desenfreno que corren la gente del mundo, afanado por solucionar las cosas. Si hay que trabajar noche y día, no importa cuánto sacrifique el no estar con mi hijo, el no estar con mi esposa o mi esposo, no importa cuánto sacrifique mi matrimonio, no importa cuánto sacrifique que solamente vea un segundo a mi hijo en la mañana cuando me despierte, cuando salgo para el trabajo le doy un beso y me voy, lo recojo y después llego a la casa cansada o cansado. Dios dice, oye, no vivas así. Esa no es la vida que yo diseñé para ti. La vida en que yo diseñé para ti es una vida de fe, confiando en que yo sé de qué cosa tienes necesidad. Y como la sé, la voy a responder. Como yo la sé, la voy a suplir. Como yo la sé, voy a proveer. Eso es lindo, hermano. Es lindo. Yo le puedo decir que es mejor porque yo he vivido de las dos maneras. He vivido de la manera en que estoy ansioso y desesperado y estoy afanado, y he vivido también en que tengo necesidad y estoy confiando en Dios. Y créeme que la mejor manera es vivir confiando en que Dios siempre tiene el control. Dice, mas buscad, aleluya, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Más buscar todas las cosas espirituales, más descansa en Dios, más busca a Dios, más echa todas tus cargas sobre Dios, y todas esas necesidades que nosotros tengamos van a ser añadidas. ¿Por qué van a ser añadidas? Porque vuestro Padre que está en el cielo conoce lo que tú necesitas, sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas y Él lo va a añadir.
Él te lo va a dar de una manera sobrenatural. Él va a mover a personas, Él va a hacer que con poco tú vivas más, que con poco dinero ese dinero se multiplique. Dice la Biblia, venid, comed y comprar sin dinero. Compra sin dinero. ¿Qué significa esto? Tú tranquilo, aunque no tengas, yo te voy a dar. El cielo tiene. Un pastor dijo, tú estás quebrado, pero Dios no está quebrado. Tú estás necesitado, pero Dios no está necesitado. Tú estás enfermo, pero Dios no está enfermo. Dios tiene el poder para sacarte de tu sanidad, para sacarte de tu depresión, para sacarte de tu situación económica. Dios lo tiene. Tú no tienes dinero ahora, pero Dios lo tiene todo. Dice, más buscad, más enfócate. Enfócate en el reino de Dios, enfócate en descansar en Dios, enfócate en servir a Dios, enfócate en descansar en las cosas espirituales y lo demás que tú necesites, el cielo lo va a añadir, te lo va a dar. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Escuchen cómo concluye esto. Así que no te afanes por el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana va a traer su propia lucha, su propia prueba, su propia tribulación. Y si tú hoy estás afanado y turbado por el día de mañana, ya no estarás afanado y turbado solamente por el día de mañana, sino también por el día de hoy. Por el afán y la lucha que trae el día de hoy. Porque dice, basta a cada día su propio mal. ¿Sabe qué te está diciendo Dios? Mira, enfócate en el hoy. Vive el hoy. Descansa en mí hoy y descansa en que yo siempre tendré el control del día de mañana, del día de pasado mañana y del día de traspasado mañana. Este texto es clave. Dice, así que una orden. No te afanes, no estés ansioso por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Y por más que tú te afanes hoy, no vas a quitarle el afán que va a traer el día de mañana. No vas a quitar la lucha que va a traer el día de mañana. El día de mañana traerá su propia lucha, pero para cada lucha que estemos atravesando, Dios siempre tiene el control. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es la solución perfecta para toda ansiedad, para toda desesperación, para toda lucha. Que sea conocida nuestra petición delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Ve a la presencia de Dios y exponle tu carga, exponle tu lucha, exponle tu dolor, exponle al Señor lo que sea que tú estés pasando, ríndelo, no porque Él necesite saberlo, sino porque es un acto de confianza y de fe el que tú estás haciendo al rendirte delante de Dios. Cuando nosotros oramos, aún Dios no ha respondido, pero hay una liberación. No sé cuántos han experimentado esto cuando estamos en fuertes luchas, estamos en la presencia de Dios y comenzamos a orar. Señor, te entrego esta carga. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Y al mismo tiempo que estamos orando, hay una paz que comienza a surgir en nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos entregando toda nuestra carga delante del Señor. Y como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús, Dios, tu Padre, quiere que traigas a Él tu carga. Tráela a Él. Trae a Él tu carga. Cualquiera que sea tu carga, cualquiera que sea tu preocupación y tu lucha, cualquiera que sea tu prueba, hermano, ya sea una prueba externa por cosas que estás atravesando, necesidades, o sea una prueba interna, heridas, cosas que hayas pasado dentro de tu corazón, Jesús te dice, tráela a mí, ven a mí, entrégale, entrégame todo porque yo te voy a hacer descansar. Qué bueno es que Jesús no quiere que nosotros caminemos con una carga. Dios quiere que tú y yo depositemos nuestra carga sobre Él, porque Él nos va a hacer descansar.
Vamos a atravesar la temporada difícil, pero en medio de esa temporada difícil, Dios nos va a hacer caminar ligeros. ¿Por qué? Porque confiamos en Él y entregamos toda nuestra carga a Él. Amado hermano que me escuchas, amigo, amiga, que me estás escuchando, ¿sabes qué? Dios no quiere que vivas así, con ese estrés, con esa lucha, con esa carga. Dios quiere que entregues a Él tus preocupaciones, entregues tu lucha, entregues tus lágrimas, entregues tus frustraciones, entregues tus heridas, entregues tu dolor. Jesús está listo en su trono para escucharte y tomar Él tus cargas y quitarte esa carga que estás viviendo para que tú puedas avanzar en calma, puedas avanzar tranquilo, no afanado. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Por qué? Porque te cansas, el mucho afanarte, las muchas pruebas, las muchas heridas, las muchas luchas te hacen cansarte, hermano. Y Cristo nos dice, oye, tú que estás cansado, no importa quién seas, no importa si eres cristiano o mundano, ven, te dice Jesús, acércate a mí, entrégame tu carga porque yo te quiero hacer descansar. Si no conoces de Jesús en esta hora, si no lo conoces y has luchado por mucho tiempo, tienes una carga que no puedes más, las lágrimas se te salen, lo has intentado todo, Jesús te dice, yo soy la solución. Ven a mí, tú que estás trabajado y cansado de luchar, ven a mí que yo tomaré tu carga, yo tomaré tus lágrimas, yo tomaré todo aquello que estás sufriendo hoy y te haré descansar. Es Jesús la solución. Donde quiera que estés en este momento, eleva a Dios una oración, aunque sea en tu interior, y dile, Jesús, te necesito. Jesús, toma mi carga. Jesús, ya no puedo más. Jesús, las fuerzas no me dan más. Jesús, te necesito. Llora, no importa, grita donde estés, pero clama a Dios, porque la única solución es Jesús. El único camino es Jesús. El único que te puede ayudar a salir de esa tormenta que estás viviendo hoy es Jesús. Jesús te dice, ven, 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 ven. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, tú que me conoces, tú que no me conoces, ven a mí quien seas, cualquiera sea tu carga, por muy pesada que sea, ven a mí. Señor, oramos por todas esas vidas que nos están escuchando, Señor. Tú le estás dando una oportunidad y le estás diciendo, echa tu carga sobre mí. Ven, ven, ven a mí. Acércate a mí, echa tu carga sobre mí, aleluya. Echa tu carga sobre mí porque yo quiero llevar tu carga. Yo quiero llevar esa lucha. Yo quiero ayudarte a salir de esta prueba. Te dice Dios, acércate, acércate. Acércate a mí, hijo e hija. Acércate a mí. Abre tu corazón a mí. Déjame entrar a tu corazón. Déjame perdonar tus pecados. Yo sé que tú me necesitas. Permíteme cambiarte. Permíteme hacerlo. Déjame entrar a tu corazón, déjame cambiar tu circunstancia, déjame secar tus lágrimas. Permíteme hacerlo, permíteme hacerlo, permíteme hacerlo, te dice el Señor. Permíteme hacerlo, te dice el Señor. Abre tu corazón, en Dios está la solución. Dios te dará la victoria, Dios quitará esa lucha que usted está viviendo hoy. Dios te levantará, Dios secará tus lágrimas, Dios te dará la victoria, Dios te ayudará a vencer esa situación. Vamos, abre tu corazón a Jesús y dile, Jesús, te necesito, Jesús, te necesito, Jesús, te necesito. Oh Dios, oro por cada situación que están viviendo. Oh Señor, provee, Señor, abre puertas, Señor, que ellos reciban respuesta hoy, que su fe aumente, Señor. Si aún tú no has de responderle, Señor, que tan siquiera tú le pongas fe en ellos para que su fe aumente y ellos puedan descansar en que tú tienes el control de toda circunstancia que ellos están viviendo. Hoy, Señor, despierta, 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 despierta de la fe, levanta el ánimo, Señor, levanta, que haya un fuego que despierte en su corazón, un fuego de vida, un fuego de ánimo, Señor, para que ellos puedan levantarse hoy como gigante diciendo,
diciendo, aunque yo esté en este valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú eres mi pastor, porque tú me llevas de la mano, porque tú conoces mi situación, porque tú me ayudarás, porque tú me levantarás, Señor. En el nombre de Jesús ruego por milagros sobrenaturales, Señor, a cada vida que está atravesando momentos fuertes y de crisis. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios que lo harás. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. El cielo se abre para tus hijos y aquellos que están viviendo con carga, Señor, que no deberían llevarla. Te pido que puedan venir a ti a entregarla en esta mañana. Gracias, porque tú lo estás haciendo ahora y tú lo harás. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias y mil gracias. Dios fiel, Dios de milagros, Dios que hará siempre el milagro en tu vida. Dios los bendiga a todos. Saludamos a todos los que nos han escrito. La paz del Señor sea sobre ustedes, y recuerda esto: sobre toda circunstancia que estés viviendo, Dios siempre tiene el control. Dios te bendiga.